¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos acompaña alguien que trabaja en una empresa que no necesita presentación, pero sí merece una conversación. Hoy no vamos a hablar de LK, ni de dashboard, ni de Painline. Vamos a hablar de lo que está detrás de todo eso. Lo que significa buscar cuando no sabes qué falla. Observar sin volverte loco. Proteger lo que importa sin montar un caos de alerta. Tres verbos, tres ideas y un profesional que los vive cada día. Porque Alejandro Sánchez no solo analiza datos, los escucha. Y cuando lo hace, encuentra historias. Historias que empiezan con un log, se transforman en patrones y a veces marcan la diferencia entre detener un ataque o leerlo en la prensa. Hoy hablamos con Alejandro. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, estoy genial, la verdad. Qué gusto, qué bien que estés así, esa es la actitud. Cuéntanos un poco quién eres tú, a qué te dedicas, cómo es tu día a día para aquellos que no te conozcan o que no te sigan en LinkedIn. Sí, porque es cierto que hago bastante spam en LinkedIn, lo siento mucho. No, aparte Eh, muy interesante, luego te preguntaré y hablaremos sobre inteligencia artificial porque creo que tienes ahí un juguetito que has hecho. exacto. Bueno, pues actualmente mi puesto es, ya sabes que las empresas americanas tienen el placer de poner títulos rimbombantes a casi todo. El título es Customer Architect, que significa eso de arquitecto de clientes. Es una posición en la parte de postventa en la que el objetivo es cuidar de nuestros clientes, de la satisfacción de nuestros clientes. Mi objetivo principal es que ellos obtengan el mejor beneficio de la solución que tienen, en este caso Elasticsearch, y que lo usen al 100% o al 200%. Cuéntanos un poco, porque tu perfil es muy interesante. Voy a desvelar que antes de dedicarte a las búsquedas más puristas, rebuscar entre los logs, tú has sido hacker, has sido también analista, has tocado infraestructuras, has paseado por varios mundos y finalmente te has quedado en este de las búsquedas. Entonces, si tuvieras que dar cualquier consejo, pues a alguien que nos esté escuchando que quiera acabar como tú, trabajando en una empresa americana, en Elastic, que además tiene mucho nombre, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Bueno, es cierto que he tocado muchos palos. Yo no diría que haya sido hacker. Si ha ayudado con el equipo, está más en la parte del blue team más que otra cosa. En vidas pasadas en las que hemos coincidido. Y sí es cierto que he tocado muchos palos. Quizás la primera recomendación que le haría a la gente es que lo pruebe todo. Porque inicialmente podemos salir del grado superior, incluso de la carrera, ¿no? Con una idea preconcebida de a mí me gusta hacer esto, hacer aquello, desarrollo, me gusta más front o back, me gusta sistemas, me gusta seguridad, redes, comunicación. Es un mundo muy grande, Big Data, y es un mundo muy grande. Entonces, algunas veces salimos y nos terminamos encasillando en un sitio y yo creo que el consejo más importante es salir fuera de la zona de confort, es decir, probar. Y es lo que yo he llevado, lo que he hecho durante muchos años. Yo empecé, para que os hagáis una idea, hace muchos años, con redes Wi-Fi, cuando estaban las redes inalámbricas de moda y con instalaciones de Aramisca vía satélite en pueblos. Y he terminado pues trabajando con datos y entre medias pues incluso he estado en salas de operación del mundo mainframe, que es algo que muy poca gente conoce, son muy concretos, muy específicos, ¿no? Es muy diferente a lo que todo el mundo entiende por informática, ¿no? Entonces, lo importante es salir fuera de la zona de confort e ir probando y tocando todos los palos posibles hasta que encuentres un sitio en el que te sientas a gusto y cómodo. Y en cuanto a la formación, en cuanto a aprender, ¿qué dirías que es mejor? ¿La relación formada, cursos específicos, pelearte y echarle horas, buscar por internet, navegar hasta que encuentres la solución? No lo sé. Me encanta esa pregunta. Me encanta porque la formación reglada a día de hoy es bastante escasa y desactualizada. Está a lo mejor al principio bien para tener unas bases, entender un poco la lógica detrás de todo lo que hay en este mundo de la informática, pero es cierto que a la velocidad a la que se mueve la tecnología, si esperamos a que en un centro formativo que está tiene que ajustarse a unas medidas, a unos estándares, a un ciclo de vida. Eso es demasiado lento para esta tecnología. Lo mismo no para otras, como puede ser derecho, como puede ser medicina, cualquier otro tipo de carrera. Para esta, lo importante es cacharrear, es estar el día a día, es invertir horas. Al fin y al cabo, es invertir horas. Vivir el cambio constante, ¿no? Absolutamente. Pues te voy a hacer la primera pregunta, que además, a ver, ¿qué significa para ti buscar en tu contexto diario de trabajo?
Yo sé que te pasas todo el día rebuscándolo, navegas por ellos. ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí buscar es quizás el elemento más crucial e importante a nivel de negocio. Como decía al principio, estoy ya en un área en el que ya no soy consultor, ya no estoy tan tocando constantemente las cosas, me gusta seguir cacharreando, pero para mí buscar es un elemento principal, es encontrar la información relevante para tomar decisiones informadas. Buscar es clave. Luego hay diferentes formas de que podemos abordar diferentes estrategias de búsqueda, pero para mí la búsqueda es importante. Muy bien. ¿Y qué retos ves hoy en día sobre las búsquedas de los grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos? Bueno, yo lo que más veo en mis clientes y en el sector es que los datos no están preparados para ser buscados de forma eficiente. Damos por hecho que soluciones como Elasticsearch, hay otras en el mercado que tienen capacidades de textful search o búsqueda en texto completo y demás, pues le echas cualquier cosa y te responde más o menos en tiempo, pero cuando empieza a escalar, cuando eso empieza a crecer, pues ya no tiene el mismo rendimiento. Entonces, conocer el modelo de datos, saber de modelo de datos, estructurar la información es muy importante, porque no todos los casos de búsqueda son iguales y no todos requieren el mismo tipo de mapping, por decirlo de una forma, hablando dentro del mundo de Elasticsearch. Y en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la forma en la que las organizaciones buscan información dentro de los logs o sus sistemas? ¿Y qué papel jugáis vosotros, en este caso Elastic, en ello? Bueno, en el caso de Elasticsearch tiene tres verticales que se centran muy en concreto a tres casos de uso que las organizaciones tienen. Quizás el que más conoces es la parte de seguridad y no es el mismo tipo de búsqueda que haces en eventos de seguridad, la necesidad de generar alertados, SLAs y demás, o en la parte más de observabilidad relacionada con sistemas, servicios y todo eso. Y el tercero es la búsqueda de negocio, al fin y al cabo, el típico motor de búsqueda que todos estamos pensando para encontrar un producto y que se ajuste a lo que realmente quiere el usuario. En cuanto a los retos, es como decía, no todos los casos de uso requieren la misma estrategia. No hay una receta única para hacer una búsqueda perfecta, sino que se tiene que adecuar a las necesidades de negocio, que al fin y al cabo es quien manda. Por mucho que el equipo técnico quiera abordar las cosas de una forma, las necesidades de negocio son las que determinan cómo se tiene que dar forma al servicio o a la solución. ¿Y qué ves más claro tú? ¿Un patrón de logs o una reunión innecesaria? Bien, lo primero, absolutamente lo primero, un patrón de logs dice mucho más que una reunión innecesaria, pero aunque las reuniones parezcan innecesarias, muchas veces es una oportunidad para descubrir una necesidad. No hablo de una necesidad estratégicamente comercial, de querer vender más, sino una necesidad de descubrir qué es lo que realmente le está impactando o qué es lo que realmente necesita un cliente. Muchas veces los clientes toman decisiones hacia dónde tienen que ir, saben más o menos dónde tienen que ir y con esas reuniones escuchando, es importante escuchar, uno es capaz de afinar exactamente cuál es la dirección que tienen que tomar. O sea que es bastante razonable que para hacer una buena búsqueda primero tienes que conocer el contexto, las expectativas y necesidades de esa empresa para saber qué buscar, ¿no? Si no buscar en esa gran volumetría te volverías loco si no tienes un patrón o no sabes hacia dónde vas. Exacto, y no solo eso, sino los costes derivados. Te voy a poner un ejemplo muy rápido que he hecho para un cliente recientemente en el modelado de datos. Las pruebas han hecho con 1 millón de documentos que vienen, son un mapping ligeramente complejo, ocupando unos 90 gigas de datos. Pues un trabajo sobre el mapping, sobre el modelo de eso, cómo los usuarios están accediendo a esa información, pues ha permitido bajar esos 90 gigas de datos que ocupan en almacenamiento a aproximadamente unos 47 gigas. Entonces, no solo estamos hablando de la eficiencia a la hora de recibir la información en tiempo y forma para tomar decisiones, sino los costes derivados del procesado de esa información. No es lo mismo guardar 90 gigas que 46, ¿no? O sea, es casi el doble. Muy bien. Ale, te voy a hacer una pregunta que va a herir muchas sensibilidades, pero es una pregunta que veo que está rondando por internet. Yo tengo mi posición es clara, yo lo tengo claro y así lo he defendido, pero quiero saber la tuya. En tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Un SIEM o un XDR? Bueno, he de confesar primero que nada que hace tiempo que estoy un poco fuera del ámbito de ciberseguridad,
¿vale? Y además soy completamente imparcial, lo sabes muy bien, por la solución que construimos en el pasado, que es claramente un SIEM. Entonces, mi corazoncito te diría que sí, pero creo que son soluciones que no tienen por qué ser incompatibles, sino son soluciones complementarias. Es cierto que en el ciclo de vida de madurez de un cliente, de una empresa o de una solución relacionada con el mundo de ciberseguridad, es mucho más fácil abordar un proyecto de SIEM que no tiene vendor locking, que es mucho más flexible, mucho más adaptable y que te permite empezar a descubrir qué es lo que está pasando en tu organización desde una perspectiva de seguridad, que te permite aplicar compliance, empezar a generar sistemas de alertado y te aporta muchísimo valor en muy poco tiempo. Pero es cierto que en algún momento la empresa puede encontrarse en un punto de madurez que necesita una solución tipo XDR para una respuesta temprana a incidentes de seguridad más concreto. Aunque estas soluciones suelen tener un vendor locking porque te obligan un poco a tener el ecosistema alrededor del XDR del mismo fabricante para tener una integración eficiente, y esto a lo mejor puede generar algún tipo de tensión, ¿vale? Pero creo que son complementarias. Mi corazón dice SIEM, absolutamente, porque podemos hacer infinidad de cosas en un SIEM, pero creo que depende del grado de madurez y del presupuesto que tenga la entidad, la organización a la hora de abordar esta clase de proyectos. Coincido completamente contigo. Yo pienso que también un SIEM tiene más capacidad analítica y podemos ver más datos de diferentes fuentes, y lo que le hace falta es un brazo armado, que es el de R, que sea un SOA o algo así que permita una orquestación y permita actuar al SIEM. Pero bueno, yo me quedaría con ese combo de SIEM más SOA, pero bueno, es la pregunta que está candente en redes sociales ahora y quería saber tu respuesta. Me he quedado antes, sacaste hace unos días, publicaste, no sé la fecha exacta, pero que habías hecho un regalito, que ibas a hacer un regalito a tus seguidores porque has creado un GPT. Has creado un GPT y lo más poderoso, lo que más me llamó la atención de tu entrada es que decías que la inteligencia artificial no viene a sustituirte, sino a impulsarte y que te iba a hacer crecer como profesional. Es decir, no te viene a quitar tu trabajo, pero sí que el profesional debe saber usar la inteligencia artificial. En estos momentos, en este tiempo que a todo el mundo está en boca de todos, me va a quitar el trabajo y demás, me gustaría que lo defendieras. Perfecto. A ver, si es verdad que hace tiempo, pues cuando el boom sobre todo de ChatGPT, pues uno empieza a investigar y a cacharrear, que es una recomendación a todo el mundo que tenga un poco de tiempo, sin descuidar la vida social, la familia, los amigos y el trabajo, es poder cacharrear. Entonces empecé a cacharrear con todo ese mundo porque me pareció fascinante, es fascinante. Hice algunos pinitos, compartí alguna cosa, algún tipo de integración. La verdad es que intento meter contenido, sobre todo para saltar ese switch a la gente que me sigue y que se den cuenta que esta tecnología, como bien dices, uno, no ha venido a sustituir a las personas, ¿vale? Y dos, está en realidad más al alcance de la mano que una mera aplicación en el móvil con la que puedo chatear para que me cuente, me sumarice algo. No, en realidad son aplicaciones que han venido a hacer la vida más fácil. Hace tiempo escuché una frase a una persona que me gustó bastante, creo que era un profesor de universidad, por todo voy a decir crisis, entre comillas, que ha habido en el ámbito de formación reglada, cuando los alumnos están tomando ventaja de esta serie de tecnologías pues, para hacer trabajos que los profesores mandan. Y un poco para detectar si lo ha generado ChatGPT, lo ha generado otro, si se tiene que anonimizar, si va, todo. Vaya generación, ¿eh? Yo que soy un dinosaurio usaba el rincón del vago y no pasaba nada. Cierto, bueno, pero ya sabes que mucho después de eso ya empezaron a salir sistemas para saber si se copiaban los trabajos. Sí. Entonces, claro, pues lo que decía este profesor es, si tú a ChatGPT le pides, me vais a disculpar, mierda, te va a entregar la mejor mierda del mundo. Pero si le pides algo de valor, te va a entregar algo con muchísimo valor. Entonces, el kit de la cuestión no es si debemos o no usar las herramientas, sino cómo tenemos que usar esas herramientas. Esas herramientas a día de hoy para mí me están permitiendo optimizar muchísimo mi trabajo. Te pongo un ejemplo rápido. Sí, claro. Trabajo en un marco internacional, tengo que redactar correos en inglés muchas veces y bueno, a ver, yo le doy patadas al diccionario en inglés. Es decir, yo cometo unas faltas que son terribles algunas veces. Pero al final te haces entender que es lo importante y esa labor de traducir, de revisar y demás es donde te puedes apoyar y te puede aportar valor. Claro, entonces para mí me es muy fácil redactar en español y decirle a Gemini, que está integrado con el correo de Gmail, oye,
tradúcemelo al inglés correctamente, sé educado, haz un foco en esto, esto y esto. Escribí un correo electrónico y lo que antes yo tardaba a lo mejor en ordenar mis ideas en español, preparar el correo electrónico, porque yo los correos electrónicos no son de sí, no y todo lo contrario. Intento siempre que haya una transferencia de conocimiento en cada una de las iteraciones que tengo los clientes. Para mí es importante que aporte valor en cada una de las reuniones y correos electrónicos que tengo con ellos. Entonces, enlaces, documentación, ejemplos, todo esto. Entonces, claro, un correo electrónico a mí me puede llevar un tiempo editarlo, y hacerlo en inglés me lleva un tiempo extra que, digo, no aporta valor ese tiempo extra. Y ahora tengo una herramienta que automáticamente me asegura que estoy escribiendo correctamente el correo en inglés y que no cometo pues, faltas en tiempos verbales, cosas por el estilo y demás. O, por ejemplo, a la hora de prototipar, de hacer una prueba de concepto, que ahora están muy de moda en el mundo de la búsqueda, porque no solo la búsqueda es de tipo léxica, que es la que se ha venido haciendo, sino que ahora tenemos la capacidad de hacer búsqueda semántica, pues prototipar y decir, oye, que programar en Python cualquier cosa, pues oye, pues le pregunto a Gemini, a ChatGPT, a Cloud, que a mí me gusta mucho Cloud 3.7, es de lo mejor que hay para desarrollo de código, y pues me genera la función en un momentito y digo, anda, mira, he aprendido una cosa nueva porque no lo hubiera implementado de esta forma, yo lo hubiera implementado de otra. Entonces, estas herramientas, rebobinando un poco y sintetizando, han venido a hacernos la vida más fácil, a ser más eficientes y a aportar más valor en nuestro trabajo y, por tanto, a crecer más. Porque cuando tú haces algo que es repetitivo, siempre lo mismo, pues te termina quemando, te termina generando un mood, ¿no? Un feeling que no es el correcto y, no, pues con esto dices, pues te alegra. O por lo menos a mí, personalmente, las personas con las que hablo, dicen, oye, mira, he descubierto esto, mira qué bien, y digo, pues tiene sentido, la verdad, ¿no? Te da esa perspectiva, sobre todo cuando a lo mejor no tienes ese expertise, porque se escapa un poco de tu zona de confort. Perfecto. Pues oye, una muy buena defensa de inteligencia artificial, la cual comparto y además exprimo. Vale, pues llegamos a una parte, Ale, en este programa, en la que te voy a dar a decidir, ¿vale? Tienes dos opciones. Me gustaría que me contaras algo de lo que te sientas orgulloso, ya sea una implantación, un proyecto a nivel internacional como los que tienes, una búsqueda donde no sabías que fallaba y algo de lo que te sientas realmente orgulloso profesionalmente, o una cagada épica, que te acuerdas a día de hoy cuando la cometiste hace 18 años, que digo, mamá, que me parió. Te doy a elegir. Aquí mandas tú. Mira, creo que el salseo mola. El salseo mola. Entonces, me gusta tu actitud. Me gusta por dónde vas. Sí, voy a elegir lo segundo. Vamos a por una cagada épica. Porque, ¿sabes? Quien trabaja, o sea, los huevos los rompe quien trabaja. Hace una tortilla de romper huevos. Si no la lías nunca, o eres perfecto, lo que es difícil, seamos sinceros, o no trabajas nada. Y ya está. Es mi punto de vista, cuidado, no quiero que nadie se ofenda. ¿Y qué rompiste? Bueno, tengo que decir en mi defensa que hace muchos años que no toco producción y siempre que me preguntan mis clientes yo les digo, cuidado, que yo no toco producción, que yo soy como un elefante, una cachata. ¿Cómo molesta eso cuando funciona en una POC y lo pones en producción y dices, y ahora falla, ¿por qué? Y no te encuentras a las 3 de la mañana. Yo ayudo en producción, pero no toco, así, es que no le pusiste la coma y va en relación a esta cagada épica, ¿no? Pues hace muchos años, era el responsable de explotación de una aseguradora muy conocida, ¿vale? Low cost, ¿vale? No voy a dar más datos, no me gusta hablar. Nos quedamos ahí. Clientes. Y, bueno, llevaba explotación, o sea, llevaba monitorización, llevaba planificación y llevaba mis chicos de operación. Y llegó el responsable de sistemas y que por aquel entonces me llamaban criatura y quien me conozca va a saber entonces de qué me estamos hablando, porque es el mote, me lo gané en ese proyecto. Y me dijo, Alejandro, tenemos que aplicar un tema de compliance para asegurar la conexión a las máquinas virtuales, ¿no? Había que tocar el módulo PAMD del SSH, hacer, no me acuerdo muy bien, esto fue estoy hablando del 2010, 2011, por ahí. Ha llovido. Ha llovido. Pero aún te acuerdas, o sea, que fue sangrante la cosa. Sí, bueno, gracias a Dios no hubo consecuencias. Bueno, me dolió porque mi equipo tuvo que trabajar extra. Y ahora os cuento. Entonces, yo siempre he buscado el automatizar.
esto de hacer las cosas y repetir, claro, teníamos cientos de máquinas virtuales, había que editar el PAM-D a cada una de ellas, poner un parámetro, guardar. Claro, eso es un coñazo. Entra, edita, tal, pues por ciento, pues al final mis operadores se enfadan, ¿no? Los que estaban en operación, y no quería eso. Entonces me hice un script en Bash. Que lo probé localmente. ¿Y el Apple funcionaba? Y funcionaba, sí, no, pero sí, y ahora te cuento. El caso es que yo estaba tan happy porque, claro, yo tenía la sesión, esto sigue funcionando, yo puedo seguir haciendo SSH, aquí no pasa nada, ¿no? Y se lo mandé al chico que estaba en la sala. Toma, ejecuta esto, el objetivo es este, se lo explico, hay que hacer pum, 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 pum. A los 10 minutos me dice, oye, ya se han ejecutado, ya están todas las máquinas. Y en 5 minutos así, pues me viene el responsable de sistemas y me dice, criatura, ¿qué has hecho? Que no puedo entrar en ninguna máquina. Gracias a Dios no hubo ningún problema, ni hubo que entrar de emergencia en ninguna máquina, pero me cargué el acceso a todas las máquinas Linux que teníamos en el entorno. ¿Qué hiciste? ¿Le cambiaste la clave o qué les hiciste? No puse en la configuración del PAM-D, creo que al final hay que poner un punto y coma, si no lo pones queda el archivo corrupto, algo así, bueno, corrupto, pero no queda usable, entonces queda bloqueado. Entonces, lo que tuve es que lo que quería evitar no lo conseguí, y eso es lo que me dolió, porque tuve que hablar con el operador y decir, mira, tienes que entrar a través de VMware, de la consola virtual de VMware, que por aquel entonces, en el 2000... Era el cliente pesado, seguramente, ¿no? Estamos hablando del vSphere. Sí, cliente pesado y que era la versión 4.1 de VMware de aquel entonces. Estamos hablando de hace tiempo. Sí. Y tienes que entrar máquina a máquina, que además eso no va en real time, le das, luego aparece al rato. Acuérdate de las veces que nosotros sufrimos. Sí. ¿Vale? Pues, lo he sufrido. Pues tuvo que hacerlo uno a uno todo. O sea, lo que quería evitar no lo conseguí. Gracias a Dios no pasó nada, no fue a mayores, pero fue una cagada épica. Pero no se te olvida ningún punto y coma, ¿eh? Bueno, es posible que se me olvide, pero con producción no. Hay el marrón que se lo coma otro, ¿no? Y que sea el responsable de que sus chicos se queden otro. Exacto. Básicamente, si hay que tocar producción, yo siempre recomiendo que un compañero del consulting esté con el cliente haciéndolo porque son excepcionales el equipo. Estupendo, pues nos quedamos con esa recomendación y con tu historia. Otra pregunta que te iba a hacer, no te la voy a hacer yo, sino el invitado anterior que ha venido aquí, que ha sido Daniel Vaquero, de Proofpoint, experto en seguridad y correo electrónico, que ha sido bastante benévolo y ha dejado una pregunta fácil. Luego la contestarás y tendrás que dar tu otra al invitado sin saber quién va a ser, al invitado que venga después. Puede ser un integrador, puede ser un fabricante, puede ser un usuario final, quien sea. ¿Qué pregunta tienes que hacer? Bueno, pues la que tú quieras. Puede ser una pregunta técnica, una pregunta hiriente, una pregunta tú mismo, ¿de acuerdo? La pregunta que te dejaron es... ¿Cuál consideras que es el eslabón más débil en la cadena de seguridad de una organización? ¿La tecnología, los procesos o las personas? ¿Y por qué, claro? La interfaz entre silla y teclado, es decir, las personas. La capa 8. Sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, justificarlo puede ser un poco duro, pero... Es duro, pero es real. Vamos a hacerlo. Es duro, pero es real. Cuando estamos hablando de APTs, que pueden ser a través de correo electrónico en el que te estás ganando la confianza de una persona para elevar algún tipo de acceso, obtener algún tipo de información, es decir, todo lo relacionado con la ingeniería social, es la persona. Y cuando tú tienes un sistema bastante robusto, redundante, con diferentes niveles o capas de seguridad, diferentes factores de autenticación, o hay un zero day, o hay una vulnerabilidad que puedas explotar rápidamente, pivotar, al fin y al cabo, eso es complejo, lleva horas y algunas veces es difícil. Sobre todo si, por ejemplo, estamos en entornos que nosotros denominamos air-gapped, entornos cerrados que no están conectados a Internet directamente, pero que igual puede ser el objeto de algún hacker, de alguna organización o demás. Entonces, lo más fácil es atacar a las personas, porque las personas son más fáciles de manipular que un sistema, ¿no? Tienen sus sesgos, tienen su ego. Somos más susceptibles al engaño, ¿no?, que una máquina. Más susceptibles al engaño, a la adulación, a conseguirlo. Entonces, yo definitivamente creo que son las personas. Y ahora,
que fíjate que yo lo veo muy bien. Ahora que están evolucionando tanto las IAs generativas, capaces de duplicar tu voz, capaces de duplicar tu imagen y de hacerse pasar por ti con un nivel de realismo que asusta, quizás eso nos ayude a implementar mecanismos de seguridad que, aunque seamos personas, no confiemos ya en quien nos está hablando como una persona. Y eso puede ser, aunque va a ser difícil... Uy, por aquí está apareciendo Fox, lo siento. Nada, tenemos uno invitado. No, exacto. Creo que es una oportunidad para que la gente sea un poco más, dude cuando el impacto de las acciones que vayan a hacer sea más grande o tenga unas consecuencias, duden un poco más y sean más recelosos. O sea, aumentemos el nivel de seguridad de la interfaz entre silla y teclado. Y eso viene de la mano de concienciación, ¿no? Pura y dura, no hay otra. Concienciación y formación. La información es poder. Completamente de acuerdo y no tengo ni una coma que añadir a tu respuesta. Vale, pues la siguiente parte. Te toca dejar una pregunta sin saber quién. Puede ser absurda, profunda, técnica o todo a la vez. Vale, pues me voy a poner las gafas porque me he apuntado. Quiero Eso es que va a ser complicada, va a ser complicada. Quiero transmitirla bien porque para la persona que venga después se acuerde de mí. Pero no va a ser tan duro. No. Además va relacionado un poco con mi área, que es la gestión y explotación de datos, al fin y al cabo, ¿no? Y quiero que hagan ese ejercicio de hacia dónde estamos yendo, que es importante, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que los avances de la IA generativa y la capacidad de procesar datos a escala masiva en tiempo real van a transformar la forma en que las organizaciones detectan patrones inusuales, responden a eventos críticos o simplemente extraen valor significativo de su información en los próximos 3 a 5 años? Sé que esto que estoy diciendo es una barbaridad porque pensar que va a pasar 3 a 5 años cuando el mundo de la IA generativa y demás está cambiando día a día. rápido, es una... Bueno, lo bueno es que como es un área gris muy grande, no hay cabida al error. Nada, entran múltiples respuestas, seguro. Esto es una ecuación mínimo de 5º grado. Muy bien, pues Ale, queda ahí tu pregunta y nada, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por venir, por dedicarnos un tiempo, por esa labor divulgativa que estás haciendo, esa concienciación, esa defensa que has hecho de la inteligencia artificial, que me parece muy correcta. Y lo dicho, espero verte por aquí en breve. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.